A ver. Ahí está. Bueno, entonces, en la unidad 3 vamos a enfocar la materia desde la otra mitad, ¿sí? Vieron que hasta ahora entonces estábamos viendo comprensión de textos. Ahora lo que vamos a hacer es producción de textos. Entonces, en este producir textos, escribir textos, lo que vamos a hacer va a ser enfocarnos en el cómo, para que los textos nos queden bien redactados, bien coherentes, bien cohesionados. La unidad 3 justamente va a tener esos contenidos, ¿sí? La coherencia y la cohesión como propiedades del texto, y además vamos a trabajar con dos tipos textuales que vamos a mejorar, porque ustedes ya lo saben escribir, lo que pasa es que vamos a poner un poquito el acento en ciertos aspectos como para que esos textos queden bien redactados, ¿sí? Yo ahora les voy a compartir la pantalla porque vamos a repasar, vamos a ir viendo, vamos a recordar ciertos conceptos del, que ya han visto seguramente en el secundario, pero que tienen que ver justamente con la coherencia y la cohesión, ¿sí? A ver, yo les voy a compartir para que ustedes puedan ir siguiendo por ahí el cuadernillo, si no lo tienen a la mano. De todos modos, después ustedes van a hacer una lectura un poco más profunda. Yo lo que voy a hacer ahora es ir explicándoles los puntos que vamos a ir viendo, ¿sí? Bien. Entonces acá tenemos el cuadernillo, esto es lo mismo que tienen ustedes de material. Lo vamos a ir viendo punto por punto y yo les voy a ir explicando. A ver, bien. Bueno, entonces, como decíamos recién, el texto tiene que cumplir, para que sea considerado un texto, texto viene de la raíz de texto, TX, es la misma que le da origen a la palabra textil, ¿sí? Y textil tiene que ver con tejido, ¿sí? El texto es un tejido. Entonces, para que ese tejido esté bien elaborado, bien conectado, nosotros nos vamos a valer de algunos recursos que nos da el idioma y vamos a lograr que tenga una coherencia, si bien digo. La coherencia y la cohesión son dos aspectos que están muy interrelacionados. La coherencia es el sentido, es la unidad temática, es decir, es más abstracto, ¿sí? Es aquello de lo cual nosotros podemos decir, de esto trata el texto, ¿sí? La coherencia entonces es justamente eso, de lo que trata el texto. Y lo que nos interesa a nosotros es ir manteniendo ese tema a lo largo de este tejido para que todas sus partes estén unidas y relacionadas con este tema subyacente a lo largo de todo el grupo de párrafos que conforma el texto, ¿sí? Bien. Por un lado tenemos la coherencia, que es el sentido, y por otro lado tenemos la cohesión, que tiene que ver con lo material, con lo concreto, con cómo está escrito el texto, cómo yo a partir del uso de determinada manera de la lengua le voy dando a esa unidad temática, la voy plasmando a lo largo de las oraciones que van formando el texto, ¿sí? Las oraciones, los párrafos, todo eso lo voy como enganchando, conectando, tejiendo, ¿sí? En este ir tejiendo el texto nosotros vamos a aplicar la cohesión. La cohesión es la unidad estructural, es decir, son dos unidades, una de sentido y una estructural. Una es más impalpable y la otra es más concreta, ¿no es cierto? Bien. Sobre lo que nosotros vamos a trabajar concretamente va a ser sobre la cohesión, justamente para que el texto tenga coherencia. Dentro de lo que vamos a utilizar, de los elementos que vamos a utilizar para lograr la cohesión, vamos a recurrir a los recursos. Estos recursos son herramientas, son formas de hacer, formas de poner, de utilizar el lenguaje con sus elementos lingüísticos para lograr justamente este tejido, ¿sí?
El primero de los recursos que vamos a ver es la referencia. Cuando yo digo referencia, es como si dijera a qué se refiere esto, ¿sí? Nosotros podemos recurrir a la referencia por medio de un tipo de palabra muy particular que son los pronombres. Cuando yo hablo de pronombres, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando yo digo pronombres? ¿Se acuerdan de alguno? Pronombres personales. Perfecto, esos son unos tipos de pronombres. Pronombres hay muchos, de muchas clases, pero unos de ellos son los pronombres personales. Bien, por ejemplo, en una oración yo digo, María y Antonio trajeron bibliografía, punto, termino la oración. Y la oración siguiente digo, ellos la encontraron en internet. ¿Mm? Esa es la siguiente oración. Cuando yo dije ellos, utilicé pronombre, hice una referencia. ¿A qué me refería cuando dije ellos? A María y Antonio. Antonio y a María, ¿sí? Bien, ese pronombre está sirviendo para enganchar la segunda oración con el tema de la primera, ¿sí? Ese es un uso de pronombre. Fíjense que yo en esa segunda oración usé dos pronombres, porque dije, ellos la consiguieron en internet. ¿A quién la consiguieron? Ese la, ¿a qué hace referencia? A la bibliografía. La bibliografía, perfecto. Entonces, esa utilización de los pronombres de esa manera es uno de los recursos de cohesión, ¿sí? Utilizar pronombres para referirnos a algo ya mencionado. Fíjense que cuando yo dije ellos, incluía a Antonio y a María. Ahí había un sujeto plural, ¿sí? Aunque no eran dos masculinos, en el castellano nosotros usamos el ellos. Si estuviéramos hablando con el lenguaje inclusivo, yo hubiera tenido que decir ellas, porque hay un masculino y un femenino, ¿no es cierto? No lo usamos formalmente, pero esa es la función del pronombre, justamente es hacer referencia a esos sujetos anteriores. Cuando yo dije la consiguieron, el antecedente o el referente de ese pronombre la es bibliografía. ¿Y por qué nos dimos cuenta que era bibliografía? Porque era un sustantivo singular femenino y el pronombre era un pronombre femenino singular. Entonces así funciona la referencia. La referencia es lo mismo que nosotros vamos a llamar sustitución por pronombre, ¿sí? Bien. Vamos al siguiente recurso. El siguiente recurso es la sustitución. ¿Qué significa sustituir? Reemplazar. Perfecto. Sustituir es reemplazar, ¿sí? En este recurso, lo que nosotros hacemos es reemplazar una palabra por otra. Simplemente eso. Antes también reemplazamos en la referencia, ¿sí? Pero acá estas son palabras más específicas. Por un lado tenemos las proformas, como los pronombres, que es lo que mencionamos antes en la referencia, pero también hay otras palabras que son proformas, se les llama así porque son palabras que pueden reemplazar a otras, que pueden ser los mencionados pronombres, pueden ser nombres también, pueden ser palabras generalizadoras, adverbios, adjetivos, verbos. Casi cualquier tipo de palabra puede ser reemplazado por una proforma. Miren en la siguiente oración, si yo digo, el doctor curó al futbolista herido. Esa es la primera oración, ¿sí? El doctor curó al futbolista herido. En la siguiente oración voy a poner, lo hizo colocándole un yeso. Esa es la segunda oración. Cuando yo digo lo hizo, ese verbo hacer, ¿a qué se refiere? ¿A qué verbo está reemplazando? Curó.
al verbo curó. Fíjense que las proformas son palabras que toman el significado según el contexto, ¿sí? Si yo en esa oración, en lugar de decir el doctor curó al futbolista herido, hubiera dicho, la tía María la tía María cocinó un pastel, lo hizo en el horno. Ese hizo en la oración de la tía María, ¿qué significado toma? Cocinó. Cocinó. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta? Ese verbo, el verbo hacer, es uno de los verbos que sirven de proforma. Nosotros lo utilizamos con un montón de significados según el contexto. Yo en una ocasión puedo decir, me hice un pastel y va a ser cociné, ¿sí? Pero yo puedo decir, me hice rulos y va a significar que me enrulé el pelo, ¿sí? O hace frío. Ese hacer frío significa que el tiempo o el clima tiene determinadas características, ¿sí? El verbo hacer es una proforma. Nosotros lo utilizamos para muchas cosas. Yo les puedo decir, hagan un resumen y ustedes inmediatamente van a saber que lo tienen que escribir, ¿sí? Bien. Las proformas funcionan así. Nos sirven para reemplazar, en este caso, un verbo ya mencionado y tomar su significado. Así funcionan todas las proformas. Fíjense, vamos a hacer una con un adverbio. Sigamos con el futbolista herido y yo voy a decirles la oración. El futbolista tenía un tajo en la cabeza. Esa es la primera oración. La oración siguiente voy a decir, el doctor allí le puso puntos. Ese allí está haciendo una proforma y está reemplazando ¿a qué? Que se hizo un tajo en la cabeza. A la cabeza, perfecto. ¿Ven que es un lugar? Allí en la cabeza, en ese lugar. Entonces, la función de la proforma es así. Es justamente eso, reemplazar a otra palabra y tomar su significado, ¿sí? Bien. Esa es una de las sustituciones como más amplias, porque uno puede utilizar o puede reemplazar casi cualquier palabra por proforma, ¿sí? Y hay que echarle mano porque si no utiliza todas estas herramientas, comete repeticiones exageradas. Entonces ahí es cuando se nota que uno no sabe escribir o no tiene práctica de redacción, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar de optimizar nosotros en esta parte de la materia. Bien, perfecto. Vamos a la siguiente. La siguiente es la sustitución sinonímica o por sinónimos. ¿Se acuerdan lo que son los sinónimos? Sí, palabras que significan lo mismo. Perfecto, son palabras que significan lo mismo. ¿Qué voy a tener en cuenta cuando yo utilice los sinónimos? Lo único que voy a tener en cuenta es el contexto en el que yo lo estoy colocando, ¿sí? Porque hay palabras que tienen sinónimos, pero que son de diferentes registros, ¿sí? Generalmente cuando estoy haciendo textos escritos y sobre todo para textos académicos, lo que utilizo es un registro más bien formal. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de las cuestiones hereditarias y podemos decir que hay ciertas enfermedades que se transmiten hereditariamente, es decir, se transmiten de padre a hijo. Y en la siguiente oración tengo que poner que el padre le va a transmitir a su descendencia ciertas características en el ADN, por ejemplo. Pero ya puse padres al principio, porque dije se transmite de padres a hijos. Entonces ahora tengo que usar un sinónimo de padre. ¿Qué sinónimos de padre conocen? Todos los que se les ocurran, a ver. Progenitor. Progenitor, ¿qué más?
Cuando le piden plata al papá le dicen, progenitor, dame plata. ¿Así le dicen? No, porque aparte hay otros. Por uno dice padre, dice papá, dice papi, dice pa, dice viejo, ¿sí? Hay un montón de sinónimos de padre. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en un registro formal, no vamos a poner papá. Bueno, papá podemos poner. Lo que no vamos a poner va a ser papito, papi, viejo. Vamos a poner padre, progenitor. Podemos poner papá también, ¿sí? Bien. A eso me refiero cuando hablo de que el contexto en el que vos va, o en el que uno va a utilizar la palabra es el que va a determinar qué sinónimo voy a utilizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que mantener el mismo registro, ¿sí? Esa va a ser como la única, el único cuidado que voy a tener que tener cuando utilizo sinónimos, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno. Vamos al siguiente que dice sustitución hiperonímica o por hiperónimos. ¿Se acuerdan lo que son los hiperónimos? Ahora estamos un poco en clase de lengua, ¿se dieron cuenta? Bien. Los hiperónimos, como el nombre, fíjense, cuando ustedes no sepan exactamente el significado de una palabra, más allá de buscarla en el diccionario, lo que pueden hacer es ver cómo está formada, ¿sí? Fíjense que acá la palabra hiperónimo está formada por un prefijo que dice hiper. El prefijo hiper me indica que es algo grande, amplio, ¿sí? Entonces, los hiperónimos, como su nombre lo indica, son palabras que nombran grandes grupos, ¿sí? Son nombres de grandes cosas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, tengo la palabra enfermedad, enfermedad es una palabra que sirve que es un hiperónimo, porque dentro de la palabra, del conjunto enfermedad tenemos un montón de conceptos particulares. Estos conceptos particulares van a ser los hipónimos, ¿sí? Si yo digo enfermedad, ¿ustedes qué pueden nombrar dentro del grupo de enfermedad? Todas las enfermedades, COVID, no sé, VIH. Perfecto, exactamente. Esa es la idea. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser una sola o un tipo de enfermedad. Bien, diabetes, SIDA, COVID, lo que sea enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en un texto, estamos redactando un texto, estamos hablando, por ejemplo, de coronavirus, que está ahora, que ocupa todas nuestras acciones, el coronavirus, podemos decir, en este momento el mundo sufre una pandemia de coronavirus. Punto, primera oración. Esta enfermedad ha cambiado la vida de toda la gente del planeta. Punto. Entonces, ¿yo qué hice ahí? Reemplacé coronavirus por un hiperónimo. ¿Para qué? Para no repetir. Para no volver a decir, el coronavirus ha cambiado la vida, ¿sí? Entonces, ahí estoy usando la sustitución por hiperónimo. ¿Qué pasa? Yo puedo hacerlo al revés esto y utilizar la sustitución hiponímica, que es al revés, ¿sí? Enfermedades es el hiperónimo. Diabetes, SIDA, COVID, etcétera, todos esos son hipónimos. Entonces, si yo vengo hablando de enfermedad, la enfermedad de este momento afecta la vida de las personas, punto. El mundo está sufriendo el ataque de coronavirus. Ahí lo que hice fue al revés. A enfermedad la reemplacé por específicamente su hipónimo. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona el hiperónimo y el hipónimo? Sí, profe. Bien. ¿Cuándo los estoy usando yo como recurso de cohesión? Cuando estoy reemplazando en una oración uno por otro, ¿sí? Siempre que esté haciendo ese trabajo de sustituir uno por otro, estoy trabajando con los recursos, con las palabras como recursos cohesivos. Bien. Esos serían todos los
todas las posibilidades de sustitución, ¿sí? Entonces, por proformas, por sinónimos, por hiperónimos y por hipónimos. Bien, vamos al punto 3. Porque ahí están las explicaciones y los ejemplos, eso se los dejo para que ustedes lo lean, lo trabajen como si fuera usando la técnica de lectura comprensiva, subrayen, háganse un organizador para que eso ya les quede estudiado, ¿sí? Trabajado, procesado. Vamos ahora a lo siguiente, yo les voy dando la explicación, ustedes ven después los ejemplos que están concretamente en el cuadernillo. ¿Qué son otros ejemplos? ¿Sí? Bien, otro de los recursos entonces es la elipsis. La elipsis es una herramienta que nos da el idioma castellano, que no lo tenemos en todos los idiomas, ¿sí? No está en todos los idiomas, pero en nuestro idioma lo podemos utilizar porque no nos exige siempre colocar todos los elementos para entender la frase, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos hacer una elipsis cuando utilizamos, ¿se acuerdan del sujeto tácito? Eso que analizaban en las oraciones y decían, bueno, sujeto tácito, el sujeto tácito, ellos, por ejemplo. Bueno, el sujeto tácito es una elipsis. La elipsis es un mecanismo por el cual nosotros no mencionamos una palabra específica porque la podemos sobreentender, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, Antonio y María consiguieron bibliografía. Punto. La sacaron de internet y la compartieron con sus compañeros. Cuando yo dije, la sacaron de internet y la compartieron con los compañeros, no volví a decir quiénes. ¿Sí? Ustedes inmediatamente supieron que yo hablaba de Antonio y de María, porque el tema se sigue manteniendo, ¿sí? La elipsis es esa posibilidad que nos da el idioma de reponer el elemento faltante teniendo en cuenta lo que ya hemos dicho. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué recomendación hay que hacer cuando uno va a utilizar una elipsis? Les tengo que hacer, yo cuando veo que ustedes van a utilizar una elipsis, les tengo que decir, miren chicos, la elipsis se puede usar, pero lo que hay que tener en cuenta es que no esté demasiado alejada de su referente, ¿sí? De su antecedente. Porque si nosotros ponemos la elipsis muy lejos, la referencia no va a ser inmediata y el cerebro no va a poder reponer inmediatamente el elemento que está faltando, ¿sí? Entonces, con la elipsis y con la repetición hay que tener como en cuenta dos cosas. Con la elipsis, ponerla medianamente cerca y con la repetición no ponerla tan cerca, ¿sí? Para que no quede cacofónico. ¿Qué pasa con la elipsis? Yo puedo usar nombrar la palabra, haber usado una proforma, haber usado un sinónimo y luego ponerla. En ese caso sí. ¿Por qué? Porque todos los demás elementos que yo puse entre medio están manteniendo el lugar de ese referente, ¿sí? Entonces cuando yo uso la elipsis, inmediatamente vuelvo al elemento anterior que hacía referencia a ese elemento elidido. Pero si yo la coloco muy alejada de cualquier referencia a ese elemento que estoy quitando, va a ser difícil reponerlo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Cuando uso la elipsis, tratar de usarla cerca del referente, ¿sí? Lo contrario sucede con la repetición, como les estaba diciendo ahora. ¿Qué pasa con la repetición? Si yo voy a repetir la misma palabra, no las voy a poner las dos repeticiones juntas, porque va a sonar como que no tengo vocabulario, como que no sé redactar, etc. Hay que tener un cuidado de ponerla un poquito más alejada. ¿Es necesario repetir? Sí es necesario de vez en cuando repetir, porque la repetición me permite mantener el tema actualizado, ¿sí? Me lo actualiza, me lo acerca. Bien, esto se va a cortar enseguida, así que voy a cortar acá y se conectan de nuevo, ¿sí? Bueno,
¿Listo? Entonces en un toque nos conectamos.